El otro método es el método estándar. Es un método que, un poquito por el contrario de lo que hace el método de paso directo, va a intentar calcular la posición siguiente, sabiendo la posición inicial y el... Ay, me da un cachito, muchacho, por favor, un ratito. Ya, continuamos. Era un cachito que tenía que hacer algo. Ya, entonces este es el otro método, este es el método estándar. El método estándar, eh, el delta S es dato y lo que voy a hacer es calcular la siguiente altura. Esa es la gran diferencia entre los dos. Si es que voy a lo que nos referimos es a esto. Este método a ver, vamos a hacer un dibujito súper básico. Este es un canalito. Aquí tengo la altura crítica. Aquí abajo tengo la altura normal. Y aquí vamos a tener un perfil S2. Yo sé que tiene que haber un S2 porque son perfiles S y sí que aquí en el medio voy a tener un S2. Entonces, ¿cuáles son mis condiciones de borde? Las condiciones de borde son este punto porque yo sé por el teorema de Jagger que parto de aquí, que este puntito es mi condición de borde. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de mi condición de borde? Las coordenadas de mi condición de borde serían el S, que es la salida, hacia este lado es S y hacia arriba es H. Y ese es el sentido de nuestras condiciones, ¿no? Entonces, de este puntito, ¿cuáles son las coordenadas que tengo? De este puntito, las coordenadas que tengo es que en posición es la posición inicial, 0. Entonces sería 0. Y en altura es la crítica. Esta es mi condición de borde. Si no conozco esta condición de borde, no puedo resolver el método numérico, ningún método numérico. Por eso, de hecho, dando tanto hincapié en las anteriores clases, en poder identificar la condición de borde cuando hay compuerta, cuando no hay compuerta, cuando hay vertedero abajo, cuando son dobles canales, cuando no existe ninguna condición de borde artificial, cuáles son las condiciones de borde naturales de un sistema, el teorema de Jagger. O sea, hemos hecho hincapié casi una clase y media únicamente en condiciones de borde. Que la altura crítica esté presente en la primera sección, que la altura crítica esté presente en la segunda, en la última sección. ¿Por qué? Porque si no conoces de condiciones de borde, no vas a poder resolver ningún ejercicio. Por más de que te sepas el método numérico, no vas a saber de dónde partir. Y si no sabes de dónde partir, no puedes resolver nada. Entonces, es primordial conocerse las condiciones de borde. Entonces, ahora, mi condición de borde para este problema es este puntito. Supongamos que la altura crítica es 1. Ya vamos a suponer que la altura crítica es 1. Suponemos que la altura crítica es 1 metro, porque era dato. Entonces la altura crítica va a ser 1 metro. Entonces, de esto sabemos que la posición inicial, o sea, la condición de borde es 0,1. 0,1. Este 0,1 es la posición inicial. Ahora, ¿de qué se trata el método del paso directo? El método del paso directo es que yo me asumo un delta H, asumo, y calculo el delta S. O sea, calculo el siguiente S, el SI más 1, lo calculo.
De eso se trata. El SI más 1 lo calculo. Entonces quiere decir que este punto lo conozco. El delta H yo me lo doy. Entonces yo sé que la curva S2, va a ir de la crítica a la normal. Entonces si yo supiera, me voy a asumir otra cosa. Me voy a asumir que la altura normal va a ser 50 centímetros. Si la altura normal es 50 centímetros, un cachito. Ya, entonces si sé que la altura normal es 0,50 y la altura crítica es 1, yo sé que mi perfil S2 va a ir de 1 a 0,5. Mi perfil S2 va a partir de aquí y va a ir hasta por aquí. Yo sé cómo va a ser la curva, pero todavía no la tengo calculada, pero sí sé que va a ir por aquí. Entonces, si yo ya sé eso, entonces sé que este delta va a ser 0,5. Ahora depende de cuántos pasos quiero resolver esto. Supongamos que quiero resolverlo en 5 pasos en mi tabla. Si quiero resolverlo en 5 pasos en mi tabla, entonces son 5 pasos. Supongamos que quiero resolverlo en 5 pasos. Entonces, si quiero resolverlo en 5 pasos, el delta H de cuánto tendría que ser. A ver, calcúleme. ¿Cuánto tiene que ser el delta H? A ver, pónganme en el chat o tomen el micrófono. Tengo que ir de 1 a 0,5. Y quiero resolverlo en 5 pasos. ¿Cuál tendría que ser mi delta H? 0.2. A ver, tengo que ir de 1 a 0,5, no de 1 a 0. Tengo que partir de 1, de 1 metro de altura, y tengo que llegar a 0,5. No puedo pasar en el 0,5 porque la S2 tiene que tocar la normal. Y quiero hacerlo en 5 pasos. ¿Cuánto tiene que ser mi delta H? A ver, escríbame en el chat. 0.1. ¿Cuánto? A ver, escríbame en el chat. 0.1. Ya. El delta H va a tener que ser 0,1, lo que me han puesto todos ahí. Perfecto. Esta es la parte más importante de todo el método numérico. Escogerse el delta H correcto. Esa es la parte más importante de todo el método numérico. Entonces, ustedes ya me han escogido el delta H que es 0,1. Entonces, yo ya tenía mi primer puntito computacional calculado y sé que si el delta H es 0,1, entonces esto divido entre 5, ¿no? Lo divido entre 5. A ver, vamos a dibujar esto un poco mejorcito. Voy a dividir esto entre 5. Ahí está. Está dividido entre 5 pedacitos. El primer pedacito, yo sé cuánto es el delta H. Entonces sé que el siguiente punto va a estar esta altura. Por ahí va a estar. Pero no sé cuál va a ser el siguiente S. Y por eso voy a utilizar el método para encontrar el SI más 1, que me va a dar mi siguiente puntito, que puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede ser por aquí, pero yo sí sé que el delta H es esto, es 0,1. Entonces el siguiente puntito, en altura, va a ser 0,9.
Pero en 0,9 no sé todavía en qué posición está el siguiente punto del perfil. Y eso es lo que voy a encontrar con el método numérico. Por eso, delta T conozco, porque yo asumo, y encuentro el SI más 1. Cálculo. Este es el principio del método del paso directo. El método estándar es al revés, el delta H. En el método estándar, el delta S, yo me lo asumo. Y lo que voy a calcular es el HI más 1. Calculo este. Este es el método directo y este es el método estándar. Entonces, para el método estándar, usualmente, yo me voy a dar el primer delta S muy chiquitito para poder darle una estabilidad numérica. Y luego depende del tamaño de mi canal. Si mi canal tiene 50 metros, por ejemplo, entonces mi delta S yo quiero resolver en 5 pasos. El primer paso le voy a dar bien chiquitito. Por ejemplo, si tiene 50 metros mi canal, el primer paso le puedo dar de 50 centímetros, por ejemplo, solo por motivos de estabilidad. Y luego los siguientes pasos, yo digo, quiero en 5 pasos terminar esto. Entonces, cada paso lo voy a hacer en 10 metros. Porque mi canal tiene 50 metros de largo y voy a hacerlo en 10 metros. Cada delta S va a ser de 10 metros para que en 5 puntos termine de hacer todo el cálculo. Esa es la gran diferencia. Hoy vamos a hacer el método estándar. Digo, el método del paso directo, este. Vamos a asumir un delta H y vamos a calcular un SI más 1. ¿Ok? Entonces nos vamos vamos a nuestra siguiente hojita de nuestra planilla y estábamos aquí. Vamos al ejercicio y nos vamos a ir anotando aquí los datos. El ejercicio dice, vamos a ver este ejemplo. Resuelva el perfil S1 conociendo que la pendiente, datos. Yo tengo de datos la pendiente es de la S mayúscula. A ver, un cachito de... Ya, entonces, lo que estamos viendo es los datos. Nos están avisando que la pendiente va a ser igual a 0.01. Siguiente dato que nos están dando es que el Manning va a ser igual a 0.02. Nos están avisando también que el caudal que está yendo por el canal es de 25 metros cúbicos segundo. También nos están avisando que es un canal trapezoidal, donde la base del canal es de 2 metros y la pendiente de los lados laterales, el phi es 45 grados. Eso quiere decir que el Z es 1. Otra cosa que me están avisando es que la longitud del canal es 50 metros. Eso dice más abajo. 50 metros de longitud del canal. Entonces, al final lo que tengo son estos datos.
Sé que la pendiente es 0.01, el MANI 0.02, caudal 25, la base 2, phi es 45 grados, que significa Z1, la longitud 50 metros. Otro dato que me están dando es que la condición de borde de aguas abajo es de 2.7 metros. O sea, aguas abajo hay un reservorio de 2.7 metros. Entonces, altura del reservorio es de 2.7 metros. Entonces, sé que altura del reservorio es de 2.7 metros. Altura del reservorio es de 2.7 metros. Entonces, empiezo a calcular. Vámonos a nuestra pizarra. Y aquí están los datos. Pendiente, Manning, caudal, base, Z, L, altura del reservorio 2. Entonces empezamos a hacer nuestro primer dibujito primero de cómo más o menos tendría que ser la conceptualización de nuestro canalito. Entonces mi canal va a tener una pendiente fuerte, más o menos como el que dibujaba hace rato. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular la altura normal y la altura crítica de esta sección. Para calcular la altura normal y la altura crítica, vamos a aplicar los métodos altura crítica Entonces tengo que calcular la altura crítica. La altura crítica va a salir de la ecuación de la ecuación que tenemos de flujo crítico, que es que la velocidad al cuadrado sobre 2g va a ser igual a d medios, que es la profundidad hidráulica sobre 2. Entonces, con esa función vamos a calcular la altura crítica. Esta es una sección trapezoidal, entonces el cálculo de esa altura crítica va a ser un cálculo de una ecuación implícita. ¿Alguien puede calcular la altura crítica aquí? Ya lo hemos hecho esto. Su primer parcial ha sido justamente calcular la altura crítica y normal. Entonces quiero que me calculen la altura crítica y me calculen la altura normal. Pueden copiarme una manera fácil de calcular, y es la que hemos visto con ustedes, que es aplicando el libro del profesor Ponce. Entonces, en el libro del profe Ponce, aquí está la ecuación del perímetro mojado, del área mojada, del ancho superficial T, del radio hidráulico y para una sección trapezoidal. Entonces, vamos a ir calculando cada una de estas. Y de cada una de estas vamos a ir anotándonos. Este es el área mojada. Y vamos a ir haciendo nuestra tablita. Entonces aquí vamos a calcular el área. Primero calcularemos nuestra altura crítica y normal. Para eso vamos a hacer vamos a utilizar la herramienta del profe Ponce, porque hasta que ustedes calculen hasta que estén calculando con sus calculadoras, vamos a tardar un poquito. Vamos a entrar al libro del profe Ponce. Lo que habíamos hecho en clases, les había enseñado a manejar la calculadora online que tiene. Con la calculadora.
En la online calculadora, aquí aparece para calcular la altura normal, para calcular la altura crítica. Queremos calcular la altura normal. Entonces damos nuestra sección. Estamos en Sistema Internacional. El caudal es 25. La base es 2. El Z es 1. La pendiente es 0.01. El coeficiente de Manning es 0.02. Y de ahí nos calcula. Y nos calcula que la altura normal es 1.553. Entonces, la altura normal, vamos a copiarnos, es 1.553. Y ahora vamos a calcular la altura crítica. En el siguiente punto es calcular la altura crítica. Y la altura crítica tiene un caudal de 20, caudal de 25. 25, un ancho de 2 y un Z de 1. Calculamos y la altura crítica es 1.853. Entonces vamos a calcular la altura crítica y la altura normal. Si vuelvo, entonces aquí 1.853 es la altura crítica y 1.553 la altura normal. Entonces, yo sé que en este mi canalito la altura crítica está por encima de la normal. Ahí está la crítica. Y la altura normal. La crítica está por encima de la normal. Si la crítica está por encima de la normal, ¿qué tipo de perfiles es? A ver, pónganme en el chat. ¿Qué tipo de perfiles son? ¿Perfiles Steve, Milt, son S, M? ¿Qué tipo de perfiles son? Son perfiles S. Perfecto. Entonces, lo que sé son que son perfiles S. Ahora, mi condición de borde me dice que HR, la altura del reservorio, es de 2.7 metros. Entonces, si mi condición de borde dice eso, es que está por aquí. Aquí está mi condición de borde. 2.7 metros es el reservorio aguas abajo. Entonces, ¿qué coordenadas tendría mi condición de borde inicial? Este puntito de aquí, ¿qué coordenadas tendría? ¿Qué coordenadas tendría? En S, ¿qué coordenada tendría? En S minúscula. Sabemos que el canal tiene 50 metros. 50. Ya tendría 50 en S. ¿Y en H cuánto tendría? 2.7. Listo. Ese sería mi punto de partida, lo que se conoce como mi condición de borde. Condición de borde. Es mi condición de borde. Ahora, yo tengo que ir desde este 2.7 hasta el 1.85. Entonces voy a aplicar una ecuacióncita que tengo que ir del 2.7 tengo que ir hasta el 1.85. ¿Y en cuántos pasos quiero ir? Eso lo decido yo. Supongamos que quiero ir en 5 pasos. Vamos a ver cuántos pasos hacer verla. En 6 pasos. Supongamos que quiero hacerlo en 6 pasos. Entonces quiero hacerlo esto en 6 pasos. Eso es del tacho. ¿Cuánto sale eso? A ver, calcúleme.
¿Cuánto sale? Sus calculadoras todas. 0,14. 0,14. Entonces, el delta H es 0,14. Una vez que ya sé eso, empiezo a hacer mi tablita. Entonces, en mi tablita, la primera columnita va a ser, ¿qué dato es? En este caso, digo, ¿qué iteración es? Voy a poner I en el primero, que es el que me dice qué iteración es. Esta, estoy en la condición inicial. Le voy a poner 0. Estoy en I, que es 0. El siguiente que tengo que calcular es H. Lo siguiente que voy a poner es H. Una vez que tengo H, voy a ir calculando las demás cosas, como el área mojada. Voy a calcular el perímetro mojado. Voy a calcular el ancho superficial. Voy a calcular el ancho superficial. Y voy a calcular phi de H. Y finalmente este. Esta es la tabla que tengo que ir llenando del método numérico. El H, la condición de borde, ¿cuál hemos dicho que era? Ustedes me han dictado, ¿no? En H, ¿cuánto era la condición de borde? 2.7. Entonces aquí me anoto 2.7. Y en S, ¿cuánto era mi condición de borde? 50. 50. Ahí. Entonces ahora necesito que calculemos con esta ecuacióncita el área mojada, porque Z conozco, Z sé que es 1, puedo calcular el área mojada. También voy a requerir que me calculen el perímetro mojado, que es esta otra ecuación. Este es el perímetro mojado. Este es el área. Este es el perímetro y el ancho superficial B. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es, con esta ecuacióncita, voy a calcular el área. Con esta otra ecuacióncita, voy a calcular el perímetro. Y lo que quiero es que ahorita todo el mundo empiece a meter en sus calculadoras y empiece a dictarme cuánto sería el área, cuánto sería el perímetro, el ancho superficial B. Está aquí la ecuación del ancho superficial. El ancho superficial es este, B más 2ZI. Entonces quiero que me empiecen a calcular el área mojada. Para 2.7, porque aquí Y es 2.7, Z es 1, B la base es 2. Entonces calcúlenme el área. Otro grupo, calcúlenme el perímetro mojado, porque todos son datos. Y otro grupo, calcúlenme esto, que sería el ancho superficial. Con 2 decimales. 3 decimales. ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta? 12,69 el área.
¿Ya? ¿Alguien más tiene otra cosa? Está bien, Inge. 12,69 sale. ¿Ya? ¿El perímetro mojado? 9,636. ¿Ya? ¿El ancho superficial? 7.4. Con 2 decimales, dígame. O 7,4 no es. 7.4 sale. Ya. Y esto de que lo hagamos con otro color. Para que un poquito quede claro lo que es condición de borde. Ya lo que es condición de borde, le voy a pintar con verde. Porque es condición de borde. Ese es un dato que ya está sabido. Y ahora quiero que me calculen el phi. Aquí está la ecuación del phi. Inge, como dijo, con 3 decimales, el perímetro Ya. mojado, es 9,637. Le faltaría un 7 más. Sí, El pero perímetro mojado. creo que le he metido muy chiquitín a mi tablita. A ver, ya, vamos a poner 7 más ahí. Ya. Entonces, ahora quiero que me calculen el phi de h. Aquí está la ecuación del phi de h. Todo es dato. SO es dato, 001. Manning es dato, 002. El perímetro mojado es dato, 9.637. El área mojada es dato. Aquí está, 12.69. El caudal es dato, 25. Y aquí abajo todo lo demás es dato. El ancho superficial B es dato, 7.4. Solamente todo es dato. Quiero que me calculen phi de h. ¿Cuánto es phi de h? Este phi de h, déme con 3 decimales. ¿Cuánto da este phi de h? ¿Cuánto les da phi de h? Pueden meter en sus calculadoras numerador y luego denominador por separado y luego dividir, ¿no? A veces eso les ayuda en sus ecuaciones. Porque a veces en las calculadoras científicas meter ecuaciones muy grandes las hacen zapatear. Entonces pueden meter numerador, denominador y luego lo dividen, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da phi de h? Metan esa ecuacióncita a sus calculadoras y con todo lo que vamos llenando la tabla me van dictando phi de h. ¿Cuánto? 0,011. 0,0. (0,011). Y ahora con esta ecuacióncita, sabiendo que el delta H es 0,14, entonces el delta H es menos 0,14, pero no, porque no se olviden que estoy yendo en el otro sentido, estoy bajando. Entonces este delta H es, por si acaso, anótense esto bien, es menos 0,014. Este delta H es menos 0,014.
Entonces, como el delta H es menos 0.014, aplíqueme esta ecuacióncita y calcúleme el siguiente SI más 1. El SI es 50, 2 veces menos 0.14. Vamos a calcular el siguiente phi. El siguiente phi es, si el delta H es menos 0.14, ¿cuánto sería el siguiente H en la iteración 1? Ahora estoy en la iteración 1. En la iteración 1, ¿cuánto sería el H? El nuevo H sería, la ecuación sería para el nuevo H, que sería el HI más 1, va a ser igual al HI más delta H. ¿Cuánto sería entonces el HI más 1? Anótenme en el... Anótenme en el chat. 2.6. Hemos dicho que es 0.14, ¿no ve? Con 2 decimales. 2,56. Exacto. Este sería 2,56. Entonces, para los dos datos, ya tengo phi. Ahora, con 2,56 quiero que me calculemos otra vez toda el área, el perímetro, la base y el phi de h. Calculemos. ¿Cuánto sería el área con 2.56? Y que aquí también tenemos que calcular el SI, ¿verdad? Perdón, el SI más 1. Sí, pero eso después vamos a calcular. Primero quiero que me calculen. Vamos a ir llenando fila por fila. Ahorita acabamos de poner en la primera iteración el H. Ahora vayan listándome área, perímetro, ancho superficial, todo. ¿Cuánto da área? 11.67. 11.67. Muy bien. ¿Cuánto da el perímetro? ¿Cuánto del perímetro? 237. 38, póngale, redondeado ahí. 38. ¿El ancho superficial B? 7,12. ¿Y el phi? ¿Cuánto del phi? Esta es la ecuación, ¿no? Del phi de h. Esto ya lo tienen ustedes en sus calculadoras. .012 me sale, Inge. ¿Ya? Entonces ahora vamos a calcular el SI más 1. El perímetro sale 9.241. ¿Alguien sabe algo distinto? ¿Cuánto dijo que sale, Inge? 9.241 nos han dicho. 237 sale, Inge, así sin redondear, así todos sus valores con 9 decimales que estoy colocando. ¿Sí? 237 sale. A ver, otro. ¿Por qué a algunos les salió 237 y a otros 200? No sé qué otro número es. Yo estoy usando 9 decimales, Inge.
Ya, a ver, otra persona más. ¿Alguien ha calculado otra? Yo saqué 9,241. A ver, otro más. ¿Algún otro tercero que haga? Hay otro más. Ian, 2 no ha sacado. Ya lo dejaremos en 2,41. Creo que la mayoría ha sacado 2,41. Ya, 2,41. Entonces, con todos estos valores, vamos a calcular el SI más 1. Aquí empieza el método numérico. Entonces, estoy pronosticando el siguiente punto, conociendo este, y calculo el siguiente. Conozco el SI, sí, que es 50. Conozco el delta H, sí, que es menos 0,14. Conozco el phi HI más 1, sí, es 0,012. Y el phi HI conozco que es 0,011. Entonces, ¿cuánto sería este SI más 1? A ver, calculeme. ¿Cuánto sería el SI más 1? A ver, escríbanme en el chat. 37.83. A ver, ¿tiene algo distinto? Entonces, sí empiezo a dibujar. He dividido esto en 6 pedazos. Perdón, como es con 3 decimales serían 826. Ah, ya. 37,826. Ah, ya, perfecto. Ya. Yo creo que este lo podemos dejar con 2 decimales el S. Porque no vamos a poder dibujar más de 2 decimales. Todos los demás, 3 decimales. Y el S lo pueden dejar en 2 decimales, igual que el H, en 2 decimales. Porque más allá no vamos a poder dibujar. Entonces, hemos dicho que vamos a dividir en 6 esto, ¿no? Entonces sería 1, serían 6. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Vamos a dividir en 6. Ahí está. Entonces ahorita ya hemos dividido en 6. Y en cada uno de estos pedacitos voy a recalcular. Esos son los deltas H. Y cada uno de estos va a tener ahora, esto es 30 y 37, que sería aquí, aquí sería 25, 30, 37, 6. Y aquí más o menos sería el puntito. El puntito sería así. Ahí. No, creo que es un poquito más de este lado. No está tan a escala esto, pero por ahí. Y con ese puntito ya estamos aquí, en este que es 2.5637. Entonces vamos a hacer una iterada más. ¿Cuánto sería el siguiente, de la siguiente iteración? La iteración 2. ¿Cuánto sería el H? Sería 256 menos 0.14, ¿no? ¿Cuánto sería? 2.42. Y ahora por ese 242 calculemos el área, el perímetro, el ancho y el phi. Vamos dictándome. ¿Cuánto sale el área para 242? 10.69. El perímetro. 8,8
845. El ancho superficial. 6,84. El phi de H. Muy bien, en el chat también está ahí confirmando los valores. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da phi de H? A ver, calculen todos. $0,013. ¿Ya? Y el SI más 1, ya lo puedo calcular otra vez. ¿Por qué? Porque conozco el SI, que es 37.83, conozco el delta H, menos 0.14, y el phi HI más 1 conozco que es el 0.013, y el phi HI conozco que es 0.012. Entonces todo se mueve un paso hacia adelante, ¿no? Como en cualquier método numérico. Ahora calcúlenme este SI más 1, ¿cuánto sería? $26.63. 26.63. Entonces el siguiente puntito que voy a dibujar es más o menos a la mitad del canal. El canal tiene 50 metros, ¿no? Es a la mitad más o menos del canal, aquí. Más o menos ahí está. El primero ha bajado un poquitito. El segundo ha bajado un poquitito más. A ver, lo podría dibujar algo así. Un poquitito más abajito. Ahí. Ya. Y podemos hacer un hito más. Un calculito más hagamos. El tercero. La tercera iteración. ¿Cuánto sería para la tercera iteración? H. 2.28. 2.28. ¿Cuándo vas a hacer la nota para entrar al aeropuerto? 2.28. Dame un cachito, por favor. Ya, el área les ha salido 11.98. Muy bien. El perímetro. No puede ser 11.98 el área. A ver, recalculen. Con 2.28, ¿cuánto del área? 9,758. Eso sí está mejor. 9,700. ¿Cuánto? 58. 58. Ya. El perímetro. 8,449. 8,449. El ancho superficial. 6,56. Phi.
¿Cuánto da fin? 0,0142. ¿Y cuánto sería entonces el siguiente S? El siguiente S, ¿cuánto sería? Eso aplicar la ecuación, ¿no? Está. El siguiente SI más 1 va a ser el SI más 2 veces delta H dividido entre los dos Fis. 16.26. 16.26, muy bien. ¿Alguien levantó la mano, Juan Carlos? Me he confundido, perdón. Ah, ya, 16.26. Entonces 16.26 entre el siguiente puntito computacional ya va a ser por aquí, ¿no? Bueno, nuestro dibujo no es tan escala, pero digamos que va a ser por aquí. El Me siguiente punto. sale otros decimales, Inge. ¿Cuánto se sabe? 16. 16,34. ¿Alguien tiene algo distinto? Me sale lo mismo que mi compañero ingeniero. Con 16, 34. 16.34. Sí. Ya, creo que son dos personas con 16.34. Lo vamos a dejar 16.34. Haremos una iteración más, nos da ahorita el tiempo. La cuarta iteración. Ya, para la cuarta iteración, ¿cuánto sería el nuevo H? 2 punto. 14. Ya, para 2.14, ¿cuánto serían el área, el perímetro, el ancho superficial? ¿Cuánto sería el área? 16 punto, no, bueno, ese no puede ser. 16.34 son los de hace rato ya. ¿Cuánto sería el área? Tiene que ser 9 punto algo. 8.859. Ya va muy bien. 8.859. Sí. 60 sería, Inge. Ya, con tercer decimal estamos bien, 59. ¿El perímetro cuánto sería? ¿Cuánto sería el perímetro? $8.053. Ya. El ancho superficial. Claro, 6,28. ¿Y el phi? ¿El phi cuánto sería? 0,0169. Ya me pueden calcular el siguiente SI más 1, ¿cuánto es? $7,34. 7,34. Sí. Ya. $7,34. Una iteración más, podemos llegar.
La iteración 5. ¿Cuánto sería el nuevo h? Dos. Ya. ¿Cuántos serían los demás parámetros? ¿Cuánto sería el área? 8. El perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? O pueden escribir en el chat. $7,657. 7,657. El ancho superficial. 6. 6. El phi. 0,025, Inge. Y el SI más 1. $0,657. 0,657 les ha dado. Sí, Sí. Sí, Inge. A ver, una cosa que quiero revisar. De 2.7 hemos partido, ¿no? Eso era de 2.5. Ya, y el último. Ya con eso estamos a 0,657. Entonces eso quiere decir que ya hemos llegado hasta el borde del canal. Entonces aquí nuestro dibujito se queda un poco chanfle. Vamos a arreglarlo para que poner un poquito de acuerdo a lo que hemos hecho. La condición de borde más o menos estaría aquí arriba, 2.7. Y los puntos computacionales que hemos calculado son este aquí, un primero, hemos calculado un segundo aquí, un tercero aquí y el último aquí. Estos son los puntos computacionales que hemos ido calculando. El primero era 37, el otro era 26, el otro era 16, el otro era A7, que es este, y el último era A067. Entonces, estos son los puntos computacionales y el perfil de flujo sería este. Este es el S1. Porque si calculamos uno más, vamos a ver qué pasa con el perfil. El perfil se va a salir. Si aquí le pongo 6. Esto ya va a ser. Nuestra altura normal es 1 punto. Digo, nuestra altura crítica es 1.85. Entonces sería 1.86. Que está bien. Tiene que ser siempre un poquito mayor. Entonces ahí estamos bien. No podemos acercarnos tanto a la normal porque le vamos a dar inestabilidad al método numérico. Entonces está bien que este sea 1.86. Y para este 1.86, a ver, calcularemos la última fila. Vayan dictándome. ¿Cuánto saldría? El área, el perímetro, el ancho. 7.179.
7.179. El perímetro. 7,261. 271, muy bien. El ancho superficial. 5,72. El fin. 0,333 me sale esto, ingeniero. 0,0333. 0,33 nomás. 0,33. A ver, ¿alguien más? ¿Cuánto sería entonces el siguiente S? ¿Cuánto sería el siguiente S? Menos 0,13 me sale, Inge. Menos 0,013. Menos 0,13. Menos 0,13. Menos 0,13. Ya es posible porque eso quiere decir que nos hemos ya pasado de nuestro 0 que teníamos aquí en nuestro canalito. Teníamos el 0 que estaba aquí. Entonces estamos aquí ahorita. Este era nuestro 0. Y nos hemos pasado aquícito. Un poquitito. Este es el perfil. Solo nos interesa hasta el 0 a nosotros, ¿no? Entonces a nosotros vamos a dibujarlo hasta ahí nomás. ¿Alguna consulta con lo que hemos hecho hoy? Entonces, Los dos últimos resultados que sacamos son negativos. el último es negativo, es el 0,13. El anterior era 0,675, es positivo. Está bien, gracias, Inge. Se ha quedado ahí una raya nomás. Mañana, para tarea para mañana, quiero que me hagan este mismo ejercicio, pero ya no partiendo de 7,5, de 2,7, sino nuestra condición de borde inicial va a cambiar y ahora va a ser 50, 2,5. Y eso quiero que me hagan para mañana. Entonces ahora su condición de borde inicial es 50, 2,5. Eso está. Ya no es 50, 2,7. Y quiero que me vuelvan a llenar la tabla para mañana con 50, 2,5 y mañana me muestran cómo les queda la curva, la nueva curva. Entonces estamos bajando nuestra condición de borde aguas abajo. Entonces nuestra condición de borde aguas abajo era 2,7 metros, había un reservorio, pero ahora ese nuestro reservorio ha bajado su nivel de agua hasta 2,5. Y ahora quiero ver con 2,5 cómo queda el perfil. Entonces mañana me recalculan esta misma tablita, pero partiendo de 2,5. Lo mismo me van a calcular su delta, el delta H, que tiene que ser igual para 6 pasos. Y con ese delta H me recalculan toda la tablita. Y mañana me la muestra. ¿Listo? Eso queda de tarea entonces.